¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a Cometa Crochet, en donde hacemos cosas bellas con la magia de nuestras manitas, amigas. Y ahora sí que vamos a hacer magia, ¿eh? Vean la cosa tan hermosa que les tengo. Muchas ya la vieron porque se las presenté en la pestaña de comunidad del canal, así es que muchos ya la conocen, ya la vieron también en Instagram. Así es que está hermoso el nuevo proyecto. Esta brujita tan linda, linda, linda. Estamos con el tiempo suficiente para realizarla de aquí al 31 de octubre, que se celebran las fechas de Halloween. Está hermosa, súper, súper, súper tierna. Y así como la ven, es bien, bien fácil de realizar, como todo lo que hacemos en este canal. Así es que, amiguitas con manos mágicas, manos a la obra, que vamos a realizar esta belleza. Les pido, como siempre, por favor, que se suscriban y den like. Esas dos acciones son gratis, no se cobra nada por la suscripción. Y si ustedes nos apoyan dando like también, con su dedito arriba, no saben el gran apoyo que eso representa para el canal. Cuando YouTube, el algoritmo de YouTube se da cuenta que tiene muchas vistas, muchos me gusta, ayuda a promover el canal y crecemos más rápido. Ayúdenme, todavía soy lejísimos, pero quiero llegar a ganarme mi botón de plata, así es que ayúdenme ustedes simplemente suscribiéndose, y con eso ayudan muchísimo. Comenten, compartan a todas las personas que saben ustedes que tienen manitas mágicas, compártanles los videos de Cometa Crochet. Está muy linda. Antes de continuar, quiero agradecer, por favor, que me den ese minutito para agradecer a los miembros del canal, que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Liliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias, porque al hacerse miembros del canal obtienen beneficios especiales y nos apoyan muchísimo. Gracias a todas. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a la bella brujita, vamos a medirla. Miren, de la punta de la cabecita a la punta de los piecitos mide 33 centímetros. Si ustedes la van a medir desde la punta del gorro, mide 10 centímetros más, mide 43 centímetros. Esto es porque es importante saber, me lo preguntan mucho. Antes de comenzar voy a hacer algunas aclaraciones. Siempre les digo que para realizar los amigurumis, todos los pueden hacer, todo el mundo puede realizarlos, siempre y cuando sepan hacer los puntos básicos del crochet. ¿Qué son los puntos básicos? Pues hay que hacer cadenas, que ahí es lo básico, cadenas, puntos deslizados, puntos bajos, medios puntos altos. ¿Por qué les aclaro todo esto? Porque una parte del proyecto que vamos a realizar está hecho en color negro. El negro es muy difícil de ver en la pantalla. Estuve ahí haciendo algunos ajustes, tratando de que se observe. En algunas partes se ve muy bien, pero el negro es difícil de ver en la pantalla. Entonces, a pesar de que todo lo que hacemos en el canal cualquiera lo puede hacer sabiendo los puntos básicos, si no tienen mucha experiencia, tal vez se les dificulte porque no se ve muy bien el color negro. Pero si ustedes saben perfectamente hacer puntos básicos, no van a tener ningún problema. No la hice en otro color, así es que pues hay que poner mucha atención a las indicaciones que se les da, si acaso no tienen mucha experiencia. Pero si ya saben, con las indicaciones es suficiente para que ustedes la puedan realizar, aunque esté en negro. Y como les digo, gran parte del proyecto en negro sí se alcanza a notar. Entonces pues me disculpo si no la hice en otro color, y les aseguro que si saben los puntos básicos no van a tener ningún problema siguiendo las instrucciones que se les va indicando. Ese es el primer punto. Segundo punto, amigas, las calabacitas que tiene nuestra brujita en el gorro. Ya tenemos un video
Anteriormente hicimos un video, así es que es el video anterior a este. Así es que pues vayan a buscar calabacitas, mini calabacitas para amigurumi o calabacitas mini, ya no me acuerdo cómo le puse, pero es el video interior a, perdón, es el video anterior a este y allí pueden realizar las calabacitas. Yo le coloqué 2. No creo que necesite más, pero pueden ustedes colocar las que quieran o hacer más calabacitas para colocarlas cerca de la brujita y que se vea aún más bonita. Dicho esto, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Todo el proyecto fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza mercerizada de 2 milímetros de grosor. Así es que si ustedes no consiguen en su localidad marca Sinfonía, pueden utilizar este grosor de 2 milímetros para que les quede de un tamaño similar. A veces nos preguntan, ¿cómo hago para que quede más grande? Pues la única manera que yo conozco es utilizar hilo más grueso. Porque de otra manera, si ustedes la quieren más grande, pero con el mismo material de 2 milímetros de grosor, pues habría que rediseñar a la muñeca para hacerla que quede proporcionada pero más grande. Entonces la manera más sencilla, si esta tal cual la quieren más grande, pues es utilizar material más grueso. Los colores pues los pueden ustedes combinar como ustedes quieran. Ya saben que pues las brujitas generalmente es el negro pues es básico. Puede ser el vestido naranja en lugar de morado, algún otro tono de morado, no sé, el color que ustedes quieran lo pueden combinar y obviamente lo pueden hacer si quieren tal y como yo se las estoy presentando, que quedó bellísima. Muy bien, vamos a utilizar hilaza de color negro. Con el color negro vamos a realizar los zapatitos, los piecitos, parte de las medias. Vamos a realizar con el negro el cuerpo hasta la parte baja de las manguitas. Vamos a realizar esta parte del vestido en color negro, detalles de la orilla del otro vestido o como saquito que tiene, estos detalles aquí de la manguita y el gorro. Así es que para eso vamos a usar el color negro. Muy bien, vamos a necesitar el color morado, así se llama en la marca Sinfonía, morado. Con este morado vamos a realizar el detalle de los zapatitos, el tono contrastante de las medias, este detalle de la orilla del vestido negro. Con este color vamos a hacer este vestido o saquito y el moño que tiene en su gorro. Muy bien. Repito, pueden hacer las combinaciones de colores que más les guste. Vamos a utilizar el color carne. Con el color carne vamos a hacer los bracitos, el cuerpo desde aquí de la parte baja de los brazos. Aquí es la parte baja de los brazos, el cuello y la cabecita. Color carne. También he visto brujitas con un tono como verde. Repito, pueden ustedes usar los colores que más les guste. No sé cómo se vaya a ver, pero las he visto también así. Vamos a requerir este color rosa. Sinfonía tiene varios tonos de rosa y nunca lo había yo utilizado y se me hace hermosísimo. Con este color rosa van a utilizarlo para el cabellito. Y le quedó fabuloso, amigas. De 100 gramos esto es lo que me sobró. Así es que van a utilizar casi toda la madejita en el cabello. No les va a sobrar mucho, pero vale la pena. Las brujitas generalmente tienen el pelo muy abundante. Son medio greñuditas, no se peinan. Y pues así es. Vamos a requerir un poquitito de rojo. O puede ser rosa o el color que ustedes quieran. Como ven es solo una hebrita para la boquita. Ajá, y también un poquito de verde, amigas. En el video tutorial que les hice de las calabacitas no le pusimos estas hojas. Aquí decidí colocárselas, así es que van a necesitar, si así lo deciden. Si no le ponen las hojas se va a ver muy bonito también. Yo decidí ponerle las hojas, entonces un poquitito del verde con el que hagan las calabacitas. Este es verde hoja, pero vayan al video, allí les digo qué colores van a necesitar. Pues en cuanto a hilazas, eso es todo, amigas.
Como ven, no son tantos colores y el resultado final vale mucho la pena. Está hermosa, hermosa nuestra brujita. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar? Miren, vamos a requerir para poner en la planta de los piecitos dos plásticos que ustedes corten. Miren, puede ser de una botella de agua, puede ser de una botella de refresco o soda. No les digo la medida, es muy importante que hasta donde les sea posible ese plástico quede la medida más exacta a la planta del piecito para que se vea bien. Si les queda más grande, se va a abrir el piecito y no se va a ver bien. Entonces, preferiblemente que quede un poco más pequeño a que quede grande. Entonces, no les doy la medida, pero sí, mientras más grueso sea el plastiquito, pero que no les cueste trabajo cortarlos, está bien. Entonces, dos plásticos para la plantita de los pies. Vamos a necesitar una barra de silicón gruesa para colocar como soporte en el cuellito, amigas. Como soporte en el cuellito. Esta barra de silicón debe abarcar la mayor parte de la cabecita. Generalmente la ponemos más o menos arribita de las pestañas, de las cejas, y que abarque, de ser posible, hasta la unión de piernitas. Entonces, les va a sobrar porque la barra de silicón es muy larga, pero sí una barra de silicón gruesa. Les cuento que cuando le coloqué el cabello le pesaba un poquito. El cabello pesa porque tiene mucho cabello. Entonces yo les sugiero, si ustedes deciden colocarle un pedacito este es un palito de brocheta. Una vez que colocan la barra de silicón, le van a colocar el palito de brocheta así pegadito. Y van a si aún así quedan huecos en el cuello, rellenen perfectamente ese cuello. Pero sí, yo le sugeriría, como tiene mucho cabello y pesa, miren, al colocarle ya el palito de brocheta ya no se mueve. Vamos a requerir también un par de ojitos de seguridad de 12 milímetros. Se le ven muy muy lindos. Si ustedes le colocan ojos más pequeños, claro que lo pueden hacer, pero pues muchas veces ya no se ve igual. Ya no se ve igual. O esa también depende mucho del gusto de cada quien. A mí me gustan las muñecas con ojos grandes. Le iba a colocar ojos de 14 milímetros, pero ya se me hicieron muy grandes. Así es que pues esto ya depende del gusto de cada quien. Yo pienso que de 10 milímetros ya van a ser muy pequeños, pero bueno, eso es a gusto de cada una de ustedes. Un par de ojitos de 12 milímetros con todo y sus seguros. Muy bien, vamos a requerir también, amigas, relleno. Vamos a necesitar, amigas, un listón. Este es un listón negro y es de 1,5 centímetros de ancho. Con 50 centímetros va a ser suficiente, que es el que le colocamos aquí al centro, vean. Es como un cinturoncito que le queda aquí en esta parte del segundo del saquito, y allí se lo vamos a colocar. Muy bien, repito, este es con 50 centímetros y 1,5 centímetros de ancho. Vamos a necesitar dos limpiapipas. A veces me preguntan qué es un limpiapipas. Es un alambrito muy muy delgadito y está forrado con esta especie de, ¿qué será esto? Como algodoncito, es muy suave, está forrado con este material que es muy muy suave y nos sirve mucho para forrarlos, para muchas cosas, pero en este caso vamos a utilizar un limpiapipas para cada bracito. En el video yo les voy a decir cómo. Vamos a necesitar otro más pequeño de un limpiapipas. Lo vamos a cortar, lo vamos a doblar así y lo vamos a colocar en esta parte del gorrito. No se preocupen, en el video les voy a ir explicando paso a paso. Cuando ustedes colocan aquí el limpiapipas y hacen este doblez, el limpiapipas ya no se va a salir. Por si tienen preocupación de que se vaya a salir y picar a algún niño, alguna niña, no se preocupen. Al hacer este doblez, el limpiapipas no se sale. Y si aparte ustedes cosen el gorrito, pues es
imposible que se salga, pero sí es necesario para lograr este pequeño doblez en el gorrito y se vea mucho más lindo. Muy bien. Pues ahora sí, en cuanto a materiales, eso es todo, amigas. Vamos a necesitar también un crochet. El crochet, Sinfonía generalmente nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero nosotros vamos a trabajar con crochet de 2.5 porque esto nos ayuda a que el tejido quede bien cerradito, que no se note el relleno y mucho menos que se salga. Entonces, vamos a necesitar un marcador de puntos. Pueden utilizar este tipo de marcador plástico o una hebrita que contraste con el color que estén trabajando en ese momento. Les sirve perfectamente como marcador. Vamos a necesitar aguja lanera, tijeras, alfileres y un poquitito de silicón. Esto es opcional, casi prácticamente todas las piezas van cosidas, pero opcionalmente si alguna de las piezas ustedes la quieren pegar, pues para eso es el silicón, pero como les repito, esto es opcional. Y pues eso es todo, amigas. No creo que se me olvide nada, pero si algo se me olvida, pues en el transcurso de los tutoriales vamos a ir viendo. Entonces, pues por favor les pido que vayan preparando sus materiales porque estamos por comenzar a realizar a nuestra hermosísima brujita. Les agradezco mucho el apoyo. Sé que les encantó el proyecto y pues nos vemos muy pronto ya que tengan ustedes listo para la realización de la brujita. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.